chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 3 de Ticket to Heaven. El episodio pasado terminamos con una escena bastante intensa, bastante potente y bastante arte también. Saben que la amé mucho y encontramos muchos simbolismos en ella, muchas cosas que reflejan y potencian todo lo que el personaje de Tan-Ra estaba sintiendo en ese momento. Entonces ese es el dilema pendiente por ahora. Vamos a ver cómo continúa. Así que nada, sin nada más que decir, comencemos con el video. Los 7 pecados capitales: orgullo, codicia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Lujuria. Ay, mi chiquito, después de eso ni siquiera se siente digno de tocar el agua bendita. Obviamente siente que ha pecado. คุณปิดปีใหม่ไปบ้านกูไหมกูจะได้เขียนจดหมายไปบอกแม่ให้เขาขออนุญาตคุณพ่อให้หนูกูบอกอย่างนี้นะ Ok, finalmente lo hizo. Aunque igual supongo que con mucha culpa dentro. Ya empezamos a brillar como foco. Bart siempre está tan pendiente y observándolo. Percibiendo todo lo que siente. Ok, esperen. Entonces aquí estaba haciendo cola para entrar al confesionario, ¿verdad? ¿Quién será el que los confiesa? El padre, o sea, es el único padre aquí, ¿verdad? Creo, ¿no? Porque a veces en las iglesias pues hay distintos padres. Uy. ¿Cómo responde esa pregunta teniéndolo enfrente de él? แต่หมายความว่าพระองค์รอให้เรากลับบ้านพวกเราทุกคนเคยหลงทางด้วยความไม่รู้หลงทางด้วยความอ่อนแอและบางครั้งหลงทางเพราะเราคิดว่าสิ่งนั้นคือความรักมนุษย์โหยหาความรักเพราะพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาด้วยความรักของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่า Está recibiendo la hostia sin confesarse.
Dios, amo como cada expresión de Ford lo dice todo. ความรักทุกแบบพาเราเข้าใกล้พระองค์หรือไม่ คุณพ่อครับ หืม ถ้ามีบางความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดี มันเป็นความผิดนะครับคุณพ่อบ างครั้งมันก็ไม่ผิดหรอกแต่มันทำให้เรากลัว กลัวว่าเราจะทำผิด ความกลัวเราต้องจัดการยังไงครับ เวลาเรากลัว เราหนีหรือว่าเราอยู่กับมันล่ะ ถ้าผมยังไม่รู้อะครับ ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะพระองค์น่ะไม่ได้มีที่จะเอาคำตอบจากเราความรู้สึกไม่ใช่ความผิดแต่การต่อสู้กับความรู้สึกต่างหากคือการพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของพระเจ้า ดังนั้น อย่ากลัวที่จะกลับเข้ามาหาพระเจ้า อ๋อ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อย่าหนีพระเจ้าพระเจ้าเข้าใจเราเสมอ Qué bonito. Siento que es un discurso que de alguna manera le va a dar paz a mi chiquito. Y me alegra que se haya atrevido a consultárselo al padre porque siento que a veces eso es lo que falta en situaciones como esta porque, o sea, a veces lo que uno lee o lo que la información que uno encuentra puede ser tan general, puede ser interpretada de tantas maneras que una guía siempre va a ser necesaria, algo que te permita expandir y darle matices a esa información que acabas de encontrar y por eso mismo es que siempre es bueno cuestionarse todo lo que leas, cada información que encuentres, lo que te dice otra persona y es más, sería mucho más útil si realmente Tanrak tuviera a alguien con quien abrirse completamente acerca del tema, o sea, contar todo lo que está sintiendo en este momento. Claro que su pregunta fue un poco más general, pero de todos modos, pues me alegra que hasta cierto punto se haya abierto. Y ahí está otra vez la imagen de la Sagrada Familia recordándole su meta. Broncearse. No, ay, no, esperen. Creo que mejor cambiamos de página. Está en etapa de negación. Va a intentar alejarse de Bart. No quiere volver a caer en lo mismo, en la tentación que Bart representa para él. Michi. ¿Cómo se le llamaba en inglés? Tic-tac-toe, creo. Pues es otro juego y me estoy confundiendo.
Acabo de hacer 2. Eso es trampa. Pero chiquito. Él lo sabe. Sabe que lo hizo a propósito. Su mirada es de, este chico no tiene remedio. Mírenlo. Haciendo una señal obscena y toda la cosa. Oh. Y aquí es cuando finalmente podemos empezar a ver un Tanrak mucho más libre, siendo el mismo. Oh. Y eso. Oh, cómo le sonríe. Maleu. Ay, yo amaba de esas gelatinitas que tenían como una frutita dentro, un pedazo de frutita. Parece su lengua. Mírenlo sonriendo cada vez más. Siendo todo un chico de esa edad.พี่ทงเห็นรูปสุดท้ายป่ะยังกับเบคแฮมอ่ะโอ้โหโคตรขี้โม้เลยเร็วรูปสุดท้ายอ่ะคุณว่ามึงลื่นล้มแล้วบังเอิญเข้าโกพอดีเลยเก็บรูปมึงแรก10แล้วเฮ้ยพงงั้นเดี๋ยวพวกมึงไปกันก่อนเลยกูตามไปโอเค ¿Quiere hablar con Bart? Oh. Le guardo uno. Cosita tan tierna. Se alejaba por el contacto. Ese Bart, la quiero mucho. No es que tenga sarna ni nada, le dice. ¿Cómo por qué te me escapas? Y mi chiquito nomás no queriendo sentir cosas impuras. Ay, es el olor a sudor también. Apestas. ¡Ew, Bart!
que son. Otra vez, mírenlos jugando y teniendo skinship y abrazándose. ¡Ah! Y siendo felices. Eso, bebé. En la espalda, en la espalda. Ay, los quiero mucho. Necesito guardarlos en una cajita y protegerlos. ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่ Y อย proteger su amor. แอน Díganme que Tanrak no es el del primer episodio, el del inicio, el que se está ordenando. Díganme que es el profesor มาเส้นโยน Paco o algo. ว่าไว้ไหนวะแต่แก เดี๋ยวมึงวางให้มันมีช่องสำหรับคนเดินก็ได้ก็ขยับไปอย่างนั้นนะแล้วเดี๋ยวมึงจัดตรงนั้นให้ก็ Sunblessed Christmas. ตรงนี้มาสเตอร์ขอได้ไหม Se acerca Navidad. ครับ ที่เหลือใครจัดของจัดที่เรียบร้อยแล้วก็นั่งแบ่งตามพาร์ทได้เลยครับให้อยู่พาร์ทไหนนั่งเลยวันนี้ก็เป็นวันที่เรารวมกันหลายๆโรงเรียนเนาะที่เป็นชมรมสมาชิกร้องเพลงภาษาอังกฤษของโรงเรียนเรานะครับก็ยินดีต้อนรับสมาชิกที่วันนี้อาจจะไม่เคยเจอกันเลยแล้วนัดไปไหนอ่ะ ไม่รู้เหมือนกัน งั้นวันนี้พวกเดทลองพาร์ทเดทแทนแล้วกันนะ ได้ครับ อ่ะบาสออกมาได้สิกับเพื่อนหน่อย มาเลย อ่ะผมเลยบาสหน่อยทุกคน Ay, es cierto que en este episodio vamos a tener a nuestro Tanrak celoso. เทนเนอร์โน้ตที่สูงที่สุดที่น่าจะร้องก็อันนี้ มาCon las justas llegaba. Ay, amo. ใช่แล้วมาช่วยหน่อย เอาของก่อนได้ เฮ้ย ไม่เป็นไร เดี๋ยวเอาเอง เฮ้ยเอาของก่อนได้ Uy. โน้ตพาเชอรี่ไปห้องน้ำก่อนป่ะแล้วก็สองคนไปเอาไม้ Cherry. Se mojó con jugo de cherry. Bueno, parece, por el color. ถ้าให้กินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ช่วยกันทำความสะอาดด้วยอ่ะสรุปกันหน่อยว่าเดี๋ยวเราจะร้องอะไรกันดี แทนดูเลย Cambiaron แส de ดงงานคริสต์มาสเลย camiseta. โจเซฟกับพระแม่มารี อะไรของแกอ่ะ นั่นดีพงเดชจะแซวเขาถามเขาก่อนเขาอยากเล่นหรือเปล่า โอ้มาสเตอร์ผมได้เล่นเป็นโจเซฟทุกปีเลยอ่ะ ปีนี้ให้บาสมาเล่นมากนะครับ Así que hacen una representación teatral. Ay, mi chiquito se puso celoso. เวลาเดี๋ยวค่อยตอบเซอร์ก็ได้ปะนั่นดีปะอ่ะขอรายชื่อเพลงเพิ่มหน่อยครับ เพลงราคาพัน อีกสัก2 เพลง ได้เดี๋ยวเอาค่ะ ขอบใจนะบาสพี่วินเขาซื้อให้ยืมแล้วอ่ะ
อันนี้ที่เราซักคืนปะ เอ้ยไม่เป็นไรขอโทษอีกทีนะ เอ๊ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเสื้อตัวนี้ เราเอาฝากมาสวีเอาฝากมาชีวิตนะ Es pura amabilidad, chiquito. Tranquilo, bebé. อย่าเพิ่งรีบกลับนะเนี่ยเมื่อกี้เรายังไม่ได้กินขนมเลยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพาไปก่อน ¿Se van a escapar? ไม่หรอก Tu, 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 tu. เฮ้ยคงเดี๋ยวมึงไปก่อนเลยนะกูเข้าไหนก่อน โอเค ¿Será que ahora sí va con él? Uy. Con Dech lo está observando todo, ¿eh? Ah, es porque aprovecharon que estaban fuera, ¿verdad? Y pues simplemente se quedaron. No fueron con los demás. ¿Soy yo o Bart tiene orgullo en el rostro? Siento que en su cabecita está diciendo, ese es mi alumno. Le estoy enseñando también. แล้วเนี่ย อันนี้เขาจองแล้วจ้ะเดี๋ยวป้าต้องเอาไปส่งงานแต่งพรุ่งนี้แต่เช้า ต้องรอจัดลงกล่องก่อนนะถึงจะรู้ว่าเหลือไหม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยจัดก็ได้เผื่อว่าจะได้เร็วขึ้นนะเกิดหลุดเลยนะ ก็ดีนะจะได้เร็วขึ้นงั้นมาทีนี้เลย มาที่นี่เลยนะแล้วนี่เราชื่ออะไรอ่ะ Pues ni modo. Oh. เอามาให้เพิ่มแล้วป่ะอันนี้ไม่ต้องใช้นะ ขอบคุณมากเลย โอ้ยแอบกินน้ำตาลอย่างวะ Oh. Son tan felices y libres afuera. Írenlo, írenlo. Eso, bebé, regáñalo. Hasta aquí escuché el bar. ดีนะลูกไม่ได้ขึ้นแป้งเผื่อไว้ อันนี้เหลือชิ้นเดียวจริง Mira, igual te iba a dar un mega agradecimiento. ขอบคุณมากนะครับ ๆจับดีๆ เ
นี่ค่าแรงของเราเนี่ยเหนื่อยด้วยกันก็ต้องกินด้วยกันใช่ไหมอ๋อดีเนาะแต่ฟูดคอร์ดหาย Me hizo recordar al tren de TikTok de Poco Seco. Si lo han visto cuando botan un montón de harina por la boca. อ๋อดีเนาะแต่ฟูดคอร์ดหายว่ะ Ay, cómo lo mira. อะไรมีอะไร กูแค่ไม่เห็นมึงยิ้มมานานแล้วอ้าวกูนึกว่ามึงโกรธอะไรกูเปล่า Estaba enojado con él mismo probablemente. ถ้ากูทำอะไรให้มึงไม่พอใจกูขอโทษไว้ได้เลยคิดดิไม่คิดได้ไงมันก็รู้อยู่ว่ากูไม่ค่อยมีเพื่อนทำบ้านแม่กะลีนะกูมีแต่มึงให้กูเห็นเลย Ay, สบายใจดีไหมโอ้เหมือนกันจริงเหรอ se miran con tanta intensidad. สัญญากูนะต่อไปเนี่ยฉันมีอะไรพูดตรงๆ Eso, bebé. Comunicación. นี่คือการของเราที่จะมอบให้กัน Con una dona. ตายเล่นไม่รู้เรื่องไม่ได้โดนข่าวโกง Perdón por reírme. Perdóname, Dan Rack. ไม่กลัวหรอกคนอื่นกูไม่ได้ไปสวรรค์อยู่แล้วเผื่อวันหนึ่งกูได้ไปทำมิสซาคุณพ่อไปดิ Padre Botín. ไม่ได้เลยกูนึกภาพมึงแบบนั้นนะ Yo tampoco. Y no hay por qué imaginarlo así. หลายคนบอกว่านี่ว่าเห็นน้องเชอรี่แล้วเหรอ เด็กเยี่ยมมั่ว ¿Busca personas? หายไปบ่อยนะเว้ยว่า ¿Qué es eso? นี่ว่าเห็นน้อง เด็กเยี่ยมมั่ว หาย
ายแม่งบ่อยนะเว้ยว่าเชอรี่อ่ะให้ยังไม่มีแฟนเลย มึงว่าสองเด้งมันมีแฟนแล้ว แปลว่ามึงก็สืบมาเหมือนกันใช่ปะ Los ojitos de Bart solo están en Tanrak. Le preocupa que él realmente piense que a ella le gusta. แปลว่ามึงก็สืบมาเหมือนกันใช่ปะมึงเหยียบไม่มีนะเว้ยถ้าเสื้อผ้ารู้อ่ะเป็นหูพ่ออันเลยแม่ ¿Qué diablos es un buscapersonas? โอ้พี่บาสโคตรจ้าบเลยว่ะดีๆนะมึงไม่เขตบ้านแม่นาลีนะเว้ย Estos celos me hacen daño, me enloquecen. เขาไม่ได้มาหากูไง Ay, sí, debe ser como una razón más para que se sienta más celoso todavía. Porque pues normalmente vendrían a verlo a él. Eran sus amigas. แต่ละจุดสีแดงหน่อยดิ เอ้าเร็วไม่ดิช่วยพี่บาสเขาหน่อยดิได้ดิ Pero ¿a dónde tan celoso, chiquito? จำได้กูเลย Mírenlo nada más. แหมพี่บาสตอนเนียนหนังเนียนนะ เป็นแล้ววะ Ay, no, ahí va de nuevo. มาเดียวเอเป็นตัวจ้าบระดับเป็นคุณซีเลย Ya basta. สีผมมึงกับจ้าบมองว่า โอ้ยพี่บาสอะไรวะไปช่วยจับบันไดแทนหน่อยผมจะไปล้างหัว จำได้กูเลยดิจำได้หน่อย ¿Qué dice el cartel que está pintando? Trust me, I'm with you. จำได้กูเลยดิจำได้หน่อยอันตรายอ่ะ อืม โอเคแล้วไม่เล่นรีบทำเลยได้ไหม Ay, quiere volver a subirle el ánimo. Claramente está notando los celos. I am with you. ไอ้แทนมึงว่าไอ้บาสชอบเชอรี่ป่ะ Ya basta con el tema Cherry. แต่ผมว่านะพี่บาสอ่ะ Pregúntenle a ไม่รู้ él. ชอบหรือเปล่า แต่ที่เชอรี่อ่ะชอบพี่บาสแน่เลย เหรอทำไมเป็นงั้นอ่ะเอ้ามึงคิดดูนะเว้ยถ้าเขาไม่มีใจอ่ะเขาจะมาหากูโรงเรียนป่ะ ใช่ไอ้ริวพูดมาเล่าให้ผมฟัง กูนะเห็นกับตา จริงไหม ไอ้ พี่ บาสอะชอบเชอรี่ก่อนชัวร์ ผมว่านะยังไงอ่ะพี่เชอรี่ก็ต้องชอบพี่บาสแต่พี่บาสจะชอบพี่เชอรี่หรือเปล่า ไอ้บาสมันเร็วเบาไปตาย ผมว่านะยังไงเชอรี่ก็ต้องชอบพี่บาสแน่นอนละ ไอ้บาส ดู สา สาย ย ตา ตา แววตาไอ้บาสไอ้ฝั่ง Decían ¿qué es eso de estar hablando de otras personas a sus espaldas? Bueno, la verdad siempre lo hacemos. El chisme nos gana. Calladitos se fueron.
acordamos que lo ibas a conversar con el bebé. Pero es que también para él debe ser como que difícil, dado que aún ni siquiera procesa lo que siente por él. เยอะกู เหนื่อยอยู่อุ้ยไหนไอ้บ้านเหมือนมึงช่วยกันอยู่ได้นะนี่อยู่เยอะเนี่ยหรอเนี่ยนะแหมเนี่ย En su defensa es cierto. Aunque dichos mosquitos no existan. Otra vez despierto. Como bien señaló alguno de ustedes por ahí, Bart como que siempre está despierto a altas horas de la noche. รักว่าไง Y esa personita se preguntaba si debe haber alguna razón para eso. Sabemos que la primera vez era porque estaba ansioso. Uy. Ah, caray, eso sí me interesa. คือฉันเรียกมาชวนคนเล่นละครจริงว่าก็แล้วแต่มึงเนี่ยคิดเองเลย Amo que de una le respondió como si le estuviera pidiendo permiso o algo así. Y o sea, sabemos que sí lo está haciendo en cierto modo, pero el hecho de que ya lo haya interpretado así, sin que ni siquiera le haya hecho la pregunta directamente. คือที่กูมาถามมึงเนี่ยคือถ้ามึงไม่อยากเล่นเนี่ย Oh. เที่ยวอะไรกับกูอ่ะเดี๋ยวกูอยากให้มึงสบายใจ เอาไง Amo que se lo haya tenido que consultar antes. ปีละครั้ง ¡Ay, qué bonito! Voy a llorar. นี่เป็นอะไรเรามีอะไรพูดตรงไม่เป็นไรจริงๆเป็นไรที่ตัวผมดูแล้วAy, eso no se refiere, bebé. มารู้ป่ะ Para Bart, Tanrak ya es su novio. O sea, les dijo.
claridad acerca de sus sentimientos. Aunque obviamente no es tan directo, pero me entienden. Ambos saben de lo que están hablando, aunque no lo quieran aceptar. แข่งบอลเหนื่อยไว้พี่เป็นกำลังใจให้น้องริวนะได้อีกปะ พี่ชอบน้องริวร้องเพลงฤดูที่แตกต่างอย่างจ๋ามาริวเฮ้ยพวกมึงระวังไว้หน่อยเว้ยถ้าจะรู้ว่าเป็นหนาวนะเว้ยผมไม่กลัวหรอกทีที่คอมเนี่ยผมเห็นพี่โอ๋เพื่อนพี่เชอรี่ยิ้มให้พี่ใหญ่เลย Espera, ¿a él le gusta Ryu? เป็นคอมมาสเตอร์นะเฮ้ยพี่ขอโทษใจเย็นถึงแล้วเนี่ยพวกมึงอ่ะทำตัวดีๆกันหน่อยดิเพราะหาว่าเด็กทุนหน้าหม้อกันหมดละกูเนี่ยโดนไปด้วยเลยช่วยไม่ได้อารมณ์เท่ พี่คงจัดการคนเท่หน่อยดิพี่คงดูใส่ยาเลยพี่ไหนล่ะคนเท่ทำอะไรกันเนี่ยฮะเกิดการเชียว ไม่เป็นไรครับพี่น้องมันเล่นกันเฉยๆครับ ไปมีอะไรไปทำก็ไปทำเร็วไม่ใช่รักเดี๋ยวพี่มีของที่โบสถ์นะบอกเขารอแล้วอ่ะ ได้ครับ แล้วไอ้บาสอ่ะ เห็นผู้หญิง Justo eso iba a preguntar. โอเค Ah. งั้นถ้าเกิดมาเสร็จแล้วก็ให้มารีบตามมารีบไปก่อน แต่ไม่ได้ แอปไปรักรอด้วยดิ ไม่ช้าจังแล้วนี่เอาจักรยานไปมา เดี๋ยวรีบขึ้นมาเร็วไปสายก็มัวอีกนะไป Es cierto de dónde salió esa bicicleta. ตามนี้ Uy, ไหวไหมเนี่ยช่วยดันหน่อยดิไป eso. ต่อยแน่นนะพี่กด Ay, las manitas en la cintura. Así te encanta.ไม่รู้ว่าจะเร็วหรือช้ากว่าเดิมเลยโอ้พี่บ่นผมว่ารีบไปผมจะทำบ่นอ่ะ Más rápido que caminando, definitivamente, bebé.นี่มาถือเลยมาถือเลยแล้วยืนชิดๆกันเลยลองดูเทียบมาไปซ้อนหลังอยากเห็นว่าสีเข้ากันโอเคได้งั้นเดี๋ยวแกะเลยอันนี้มีภาพเร็วด้วย โอเคค่ะ Uy. ช่วยหน่อยดิ นั่นสุด แล้วนั่นก็ได้ไปแจ้งฉันก็ได้ Oh. ใครรักนี่เข้าไปก่อน อ๋อพอดีผมไม่อยากกวนพวกเขาอะนะ ตัวรอให้เราช่วยเอง ลักษณะงั้นวันนี้คุณขอลาได้ไหมครับ Chiquito. เป็นไรปะเนี่ยคือผมว่าผมปวดหัวแล้วก็ไม่ค่อยสบาย เดี๋ยววันนี้พี่ซ้อมดนตรีที่นั่นก่อนมึงก็
Ay, mi bebé. Debe ser tan nuevo todo lo que siente para él que simplemente no sabe cómo manejarlo, ni comunicarlo, pero es que les digo, ni siquiera él aún entiende sus propios sentimientos. Entonces, ¿cómo podría? Aunque más que no entenderlos, quizá aún no está tan listo para aceptarlos. งั้นเดี๋ยวป้าลองชุดเลย Justo empieza a llover. Le dejó su paraguas. Mm. Cuidado, bebé. Hasta la tormenta es tan simbólica. Wow. ทำไมวันนี้เลิกไวอ่ะพี่ แต่พูดว่าพี่ร้ายเหมือนกันนะเนี่ย ¿Se fue la luz? Oh my god. เออว่ะ Por la tormenta, ¿verdad? ก็ดีเหมือนกันคืนนี้ก็ไม่ได้นอนสบาย Bart. Uy. Dios. La manera en que transmiten la tensión entre los dos. Por eso tanta fiebre. Por eso la alta temperatura.
Lo hace a propósito.อันไหนอันนี้เหรออันนี้ไม่ใช่ขันปกติเลยนี่มันขันแบบ A B A B What the fuck? Fuese un juego de palabras. นี้ไม่ได้ป่วยจริงไหมเนี่ยฮะตัวหายร้อนแล้วมั้งนะนี่เหมือนไข้เลยมีไข้จริงวะเนี่ย Oh my god, de por sí ya tiene una tormenta emocional adentro. Y ahora ไม่ใช่เรานะ la persona que provocó tantas emociones en él lo está tocando. ¡Güey! ¡Ay, Dios mío! La tensión me está matando. Les juro que la sentí desde el jueguito de cosquillas previo. Y desde incluso mucho antes. Pero me entienden. Todo se intensificó tanto a partir de ahí porque creo que cualquiera puede identificarse con ese sentimiento de cercanía, de tensión cuando tienes a la persona que te gusta, pues, no sé, teniendo contacto. ¡Ay! Contigo. Oh my God. Tuvimos un acercamiento peligroso. Y solo ambos saben lo que pasó ahí. Creo que un símbolo de eso también es la oscuridad que los rodeaba. La oscuridad representa lo secreto, lo prohibido. Lo que no pueden hacer a la luz, a la vista de todos. Lo siento, yo necesito repetir esa escena porque en serio la química y la tensión que transmiten estos dos es fenomenal. Yo realmente lo percibí desde My School President, o sea, es de las parejas con las que más química he sentido. Ellos, el Frescao y el William Est, son mis parejas predilectas de la GMM por la química que tienen y el nivel de actuación que manejan ambos integrantes de la ship. Oh my god. Es que les juro que puedo sentir todas las ganas que se traen. Con sus ojos, sus respiraciones.
luego se acercaba sin titubear, tan decidido a dar el siguiente paso. Y luego el acercamiento, güey. Ay, Dios mío. Creo que precisamente no quería verlo a él en estos momentos. แล้วมึงจะหนีทำไมวะ Lo estás haciendo, bebé. หนีตัวเองอยู่นี่ไงไอ้รัก Es muy cierto. Al final no puede huir del mismo. เจ็บปะวะเรามาคุยกันดีๆได้ไหม La diferencia en las luces me encanta. กูไม่มีอะไรจะคุยมึงไม่มีหรือมึงแค่ไม่กล้าพูดไม่ทำอย่างนี้เลยบ้าให้รักมึงมีอะไรใจมึงก็พูดกับกูดีกว่าพูดกับกูก่อนกูขอร้อง Oh, mi bebé. Con tan solo su expresión puedes sentir la pesadez de todo lo que está sintiendo. ไม่เข้าใจบ้างไม่รู้เลยอะกูไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยมึงรู้มึงแค่ไม่กล้าที่จะยอมรับมันใช่ไหม Uy. Es lo que les dije. เมื่อกี้เนี่ยมึงก็รู้สึกแบบที่กูรู้สึกใช่ไหม Uy. Amo que lo confronte con la verdad. Aunque sé que, o sea, que definitivamente es un proceso tan doloroso y confuso para tan Rack, pero al final es algo que nunca puedes evitar. เห็นแล้วต่อจากนี้มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วเหรอมึงรู้เขาไม่รู้แล้วใช่ไหมเรื่องอะไรเรื่องที่กูไม่ใช่ลูกหลานพระเจ้าไม่เข้าใจ ม
อบผู้ชายใช่ไหม Me gustas. ชอบมึง What up? Ay, se lo dijo. Le está abriendo la puerta. Oh my god. Oh my god. Basta, se sintió tan bonito que podría llorar. Estoy llorando, de hecho. กูไม่ใช่หรอกนะพระเจ้ามัน Ay, amé. Qué manera tan bonita de confesar sus sentimientos. Y qué bonito beso. Y güey, no sé si lo interpretaron como yo, pero cuando le abrió la puerta y él entró hacia el lado que está iluminado con una luz cálida, no sé, es como una invitación hacia la luz, no sé si hacia Dios, pero hacia ser amado, porque siento que uno de los factores que también hizo que Tanrak finalmente abriera la puerta, tanto literalmente como la de su corazón, es que no quería que Bart se sintiera solo y discriminado en esto, ¿saben? O sea, fue una manera de decirle, estoy contigo en esto, al final somos iguales, por eso le dice, yo tampoco soy el favorito de Dios. ขอบคุณ Amé. Voy a repetir de nuevo la escena, discúlpenme, pero es justo y necesario y hermoso, ¿ok? Porque en la toma de ahí, Bart se veía tan encerrado con la luz fría, la rejilla de la ventana que es como literal como si fuera una prisión. Y luego Tanrak simplemente lo saca de ahí y lo invita hacia la luz, hacia su amor. Y la pregunta, güey. กูไม่ใช่หรอกนะพระเจ้ามัน Ay, amé todo de esta escena.
Dios, la química. No me voy a cansar de repetirlo. Uf. Qué bonito, gente. No, pero es que cada episodio de esta serie va a ser arte o qué pedo. นี่ยังไงเนี่ย ใจผมก็ไม่ได้นิ่งขนาดนั้นหรอกต้องมีอะไรที่ทำให้ผมหวั่นไหว ไม่เศร้านะแอบชอบใครก็ต้องเก็บไว้คนเดียว เวลาคุยกับใครผมควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วมึงมีความสุขไหม Eso es lo que importa, chiquito. No cosa dónde se van a ir. ไม่คิดว่ามึงจะจริงจังกับเรื่องนี้มากกว่านี้นะ Oh my god. Ay, siento que, ¿cómo se llamaba él? Bueno, su amigo, siento que no solo va a estar celoso, sino también quizá incluso decepcionado porque Tanrax esté como que saliendo del camino, entre comillas, ¿saben? Es algo que también estuve pensando a lo largo del episodio, pero no sé si eso vaya a ser como una máscara para cubrir sus celos o realmente lo piensa así porque por alguna razón tiene bastante importancia para él. O quizá incluso podría llegar a estar celoso porque le gusta. ¿Ustedes creen? Quizá es eso y aún no se ha dado cuenta. ¿Quién sabe? Después de todo, al parecer han sido amigos durante bastante tiempo y precisamente en esta etapa es en la que uno empieza a darse cuenta de estas cosas. Y bueno, chicos, este fue el episodio 3 de Ticket to Heaven, otra joyita que les digo, y siempre terminamos como que con las escenas más icónicas. Hasta el momento está siendo constante el hecho de que son escenas tan intensas, que transmiten tanto, que están tan artísticamente dirigidas. Es como que el procesamiento final de lo que nuestros personajes han venido sintiendo a lo largo del episodio. En este tuvimos a Tanrak pues claramente celoso. A ver, después de lo que pasó el episodio pasado, sabemos que mi chiquito entra como que en una etapa de mucha culpa y confusión también a la vez. Por eso lo vemos entrando a la iglesia, pero al principio como que duda en tocar el agua bendita, probablemente porque no se siente digno de ella, de tocarla. Después de todo está manchado porque ha pecado, entonces como que le cuesta decidir si hacerlo o no, si puede hacerlo o no. Y al final sí lo hace, si no me equivoco, porque aparece su amigo, ¿verdad? O sea, no sé si por él específicamente, pero justo después de que él aparece y tiene una conversación con él, entonces me imagino si fue un poco por la presión de que él estaba ahí, porque, o sea, imagínense la situación de si él estando a punto, o sea, estando al costado del agua bendita, se supone que está ahí para pues hacer la señal y así. Y si simplemente no lo hubiera hecho y se hubiera ido, para su amigo hubiera resultado raro, ¿me entienden? O como que él se hubiera delatado a sí mismo acerca de todo lo que está pasando por su mente. Pero también puede que haya sido simplemente porque dentro de tantos pensamientos, al final uno de ellos simplemente lo hace seguir adelante y tener la convicción de que Dios no lo va a considerar alguien menos digno por lo que pasó antes. Porque me imagino que de todos modos ese tipo de ideas también se te cruzan. O sea, así como entran pensamientos de culpa, también entran pensamientos de consuelo, en los que te aferras a la imagen que tú te has construido de tu Dios. Y al final una de las cosas que te repiten y te enseñan es que precisamente Dios es alguien compasivo, alguien que es capaz de entender y perdonar. Y creo que por eso luego lo tenemos pues haciendo su colita en el confesionario,
para que finalmente pues pueda decir lo que él cree que hizo mal o el pecado que cree que cometió, pero luego vuelve a aparecer el elemento que para él está constantemente como que interponiéndose entre él y su meta, que es pues Bart simbólicamente hablando, y lo podemos ver nuevamente en esa escena también, porque si bien no es que lo haya literalmente desanimado a confesarse, pues al final le hace una pregunta que pone incómodo a Tanrak, obviamente por el nivel de culpa que hasta el momento seguía sintiendo, y justamente la persona que se lo estaba preguntando es la persona que de alguna manera lo está haciendo sentir así, aunque también está en el mismo, pero me entienden, como que su cerebrito simplemente entra en jaque y lo que hace es huir. Ese es como que su mecanismo de defensa y lo hemos podido ver durante todo el episodio, o bueno, al menos hasta antes de la última parte, pero es una característica que se ha resaltado bastante el día de hoy. Y como les digo, pues por huir al final no se confiesa y termina recibiendo, supongo yo que por primera vez, la hostia sin antes confesarse. Repito nuevamente que Ford está haciendo un gran trabajo de actuación, porque realmente puedes ver y sentir en su mirada la culpa y el miedo y la duda antes de recibir el cuerpo de Cristo. Pero finalmente luego de eso tenemos una escena que para Tanrak pues creo que resulta un poco más reconfortante y liberadora, y creo que esa es la razón por la que pues precisamente luego empieza a sentirse un poco más libre, aunque no del todo obviamente, porque considero que es todo un proceso, pero definitivamente ayudó bastante la conversación que tuvo con el padre, el hecho de que él le haya dado cierto nivel de seguridad acerca de que no está mal sentir y Dios no tiene prisa en... A ver, espérense, no quiero tergiversar lo que dijo. มีบางความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีมันเป็นความผิดเนี่ยคุณพ่อบางครั้งมันก็ไม่ผิดหรอกแต่มันทำให้เรากลัว Lo que quiere decir es que a veces cuando un sentimiento te hace sentir mal, no es porque esté mal el sentir así, sino porque te da miedo. กลัวว่าเราจะทำผิด Miedo de que estás haciendo algo ความ malo. กลัวเราต้องจัดการยังไงอะเวลาเรากลัวเราหนีหรือว่าเราอยู่กับมันล่ะถ้าผมยัง Amo que le responda con otra pregunta para que él mismo encuentre la respuesta en él, ไม่รู้ ¿saben? นะถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะพระองค์อะไม่ได้นิ่งที่จะเอาคำตอบจากเรานะ Amé. ความ Amé que también valide su confusión. Le dijo que está bien no saberlo y que no hay prisa para obtener una respuesta de nosotros, porque al final uno encuentra esa respuesta en uno mismo. Creo que ese diálogo, ese mensaje reconforta en cierto modo a nuestro Tanrak y puede volver a ver hacia su objetivo, ¿saben? O sea, pasó como que de una mirada de vergüenza hacia abajo para luego mirar arriba. Padre. Y bueno, luego tenemos esta escena que yo considero como que transitoria, porque es justo el momento en el que, o sea, a este punto Tanrak aún sigue teniendo como que esta barrera entre él y Bart, uno por la vergüenza que siente después de lo que hizo, la culpa, y otro porque lo considera de algún modo su tentación y no quiere volver a caer en eso, y justo acaba de volver a sentirse digno de poder mirar de nuevo hacia su objetivo. Entonces, son tantas cosas, son tantas emociones en mi chiquito que siento que están pasando por su cabecita en esos momentos en los que se queda en silencio y simplemente trata de evitar a Bart, evitar su mirada, evitar su contacto, pero de algún modo su gusto y su atracción por él aún está ahí, y no solo eso, sino que su bondad nata, como bien lo mencionaban
en un comentario del episodio pasado. Lo explicaron de una manera bastante bonita. Si no lo han visto, les recomiendo que vayan a verlo. Claro que a este punto yo sí creo que ya está empezando a jugar un poco más el factor de que pues ya le gusta bastante Bart. Entonces imagínense, para él es incluso aún más difícil que antes simplemente resistirse a lo que siente. Y el día de hoy pues finalmente hasta se escapa con él, aunque no sé si se le podría llamar así, porque no es que estuvieran saliendo de la iglesia o del colegio, sino que pues justo habían salido para el ensayo de coro, si no me equivoco, para la organización de el evento de Navidad. Y pues no volvieron con el resto, se dieron como que una pequeña escapada en la que terminaron empaquetando donitas y terminaron comiéndose una también, bueno, que la señora les dio. Ese Bart quería robarse una dona sí o sí. Si no fuera porque Tanrak se lo impidió, güey. Y bueno, en general durante el episodio tuvimos como que esa constante, un Tanrak un poco más feliz, más libre, más divertido, más atrevido también, diría yo, y claramente también más celoso. Un nuevo sentimiento desbloqueado para nuestro chiquito, o sea, no andaba soportando mi bebé. Sus sentimientos nomás no lo dejan en paz. Pasamos de una emoción a otra en tan solo un día. Y es que también una emoción tiene que ver con la otra, porque si siente celos es precisamente porque le gusta Bart y aún ni termina de procesar, bueno, sí. O sea, por un momento saben que les dije que probablemente ni siquiera él aún entienda lo que siente, pero después de todo el lío de celos que tuvimos, yo creo que después de eso pues ya no hay manera de que no lo reconozca. Y como bien le dijo Bart al último, es más bien que no lo quiere, o sea, no está listo para aceptarlo aún, o no estaba listo para aceptarlo aún. Entonces imagínense con esa batalla consigo mismo aún pendiente, ¿cómo diablos podría simplemente decirle a Bart lo que siente o el expresarle cómo se siente, a pesar de que él pues le dijo que a partir de ahora como que cualquier cosa entre los dos que se lo comunique, o sea, si hay algo que le molesta se lo comunique? Lo cual también me pareció un detalle muy bonito, porque Bart se da cuenta que Tanrak tiende a guardarse las cosas. Entonces le da como que esa seguridad, pero repito, mi chiquito pues aún en ese entonces no estaba listo, simplemente no estaba listo. Y luego llega este momento tan decisivo en el que les digo que Bart como que lo confronta a la verdad, lo confronta con él mismo. De hecho, le dice que de quien está intentando huir no es de él, sino de él mismo, de sus propios sentimientos. Como bien también decían en otro de los comentarios del episodio pasado, Bart definitivamente es bastante perceptivo, o sea, es consciente o al menos sospecha de todas las ideas y emociones que se le cruzan por la cabeza a Tanrak, como que siempre está pendiente de las reacciones que causa en él. De hecho, cuando bromea con él o lo molesta, creo que también es como su manera de testearlo, aparte de que también es su personalidad, creo yo, pero me entienden, de acuerdo a cada reacción de Tanrak, como que él puede darse cuenta de cuando algo está bien, cuando algo no está bien. Es muy muy perceptivo en ese aspecto, pero también es el hecho de que Tanrak es muy real en su expresividad, ¿saben? Es de esas personas que realmente no pueden ocultar nada, porque todo su lenguaje corporal los delata, y tuvimos varias de esas escenas el día de hoy. Sus celos, por ejemplo, fueron más que evidentes para Bart, o sea, él definitivamente sabía. Creo que si bien ya lo venía sospechando, el momento en el que lo confirma es cuando está pintando el letrero y hace que le caiga una gotita en el brazo a Tanrak, y luego hay un momento en el que hace una sonrisa como que de satisfacción, como diciendo te atrapé, o sabía que estaba celoso o algo así, ¿me entienden? Entonces ahí ese es como que el momento definitivo. Y luego eso también da pie, o sea, el que se haya dado cuenta da pie a que él
le consulte a Tanrak acerca de participar en la obra que van a hacer para Navidad, la cual es una escena que amé muchísimo porque pues le está literalmente pidiendo permiso, le está expresando que le importa mucho su opinión y que quiere que esté de acuerdo. O sea, ese momento yo hasta lo sentí como una confesión indirecta y toda la cosa. Y se nota que a Tanrak también le gustó que pues se lo haya comunicado y también le haya como que pedido permiso. O sea, se sintió importante, ¿me entienden? Importante para la persona que le gusta. Y bueno, finalmente le dijo que sí, que no pasaba nada. Y de ahí como que estaba con un poco de mejor humor hasta que luego viene la escena en la que pues vuelve a sentir celos cuando ve a Bart y la chica como que jugando, pero pues al final solo se estaban ayudando a vestirse y así, pero mi chiquito no puede evitar sentir celos y se va un poco decaído, cabizbajo. Igual le deja la sombrilla a Bart, la sombrilla digo el paraguas, pues para que se proteja, lo cual también demuestra el cuidado que tiene hacia él. De hecho, quería revisar de dónde salió ese paraguas porque no me acuerdo bien de quién era. Nomás por si llega a ser importante. Ok, no, como que lo tiene en la mano ya, supongo que es de él mismo. Y repito, lo lindo que es que se lo haya dejado a pesar de lo triste que podía llegar a sentirse en ese momento y hasta quizá un poquito enojado por los celos y así, confundido, ¿me entienden? Era toda una tormenta emocional en mi chiquito y creo que también lo representa la tormenta literal que hay en ese momento. Y luego viene la escena de confrontación, que les digo, así la llamo yo, porque fue una confrontación en todo sentido. Comenzando con la escena en la que él y Bart empiezan a jugar haciéndose cosquillas y tocándose, ¿me entienden? Cuando precisamente mi chiquito Tanrak ha estado evitando hacer eso durante todo este tiempo. Finalmente Bart como que otra vez vuelve a aparecer él como el elemento que lo enfrenta hacia él mismo, hacia sus sentimientos. Entonces él es quien inicia como que este juego de cosquillas y hace que lo mire mientras se echa agua y así, porque sabe lo que provoca en Tanrak, sabe, él conoce mejor que Tanrak sus propios sentimientos, o sea, los sentimientos de Tanrak me refiero, como que él lo ve con más claridad y eso me refuerza la teoría que les mencionaba el episodio pasado acerca de que quizá Bart ve a Tanrak como él es realmente, por eso eligió una nota musical diferente a la que Tanrak mismo había elegido, representando esta la que, o sea, lo que Tanrak cree que él es, pero dado que aún no ha pasado por todo este proceso de autodescubrimiento, aún no se conoce del todo él mismo realmente. Pero bueno, volviendo al tema de la confrontación, tenemos como primera etapa esa en la que Bart hace que Tanrak lo mire, lo confronte, lo toque, sabiendo que es algo que precisamente mi chiquito ha estado evitando, precisamente porque sabía en lo que eso iba a desembocar, que también es lo que llega a pasar en esa escena. Tienen este momento de tensión en el que se miran fijamente, Bart se le acerca cuando se van las luces y como que están a punto de dar el siguiente paso aún en la oscuridad, lo cual ya les dije lo simbólico que es y lo que creo que representa. Pero luego pues aparecen más personas y regresa la luz, pero Tanrak ya volvió a huir, volvió a desaparecer nuevamente, se encierra solito en esa habitación iluminada con luz amarilla, todos se van y finalmente solo queda Bart ahí, obviamente sin que Tanrak supiera, porque cuando él abre la puerta pues no esperaba que él siguiera ahí, por lo tanto se asusta y le quiere cerrar la puerta en la cara y creo que lo logra. Pero luego viene la tercera etapa, la confrontación.
verbal cuando Bart le dice precisamente que de quien quiere huir es de él mismo. Les digo, lo confronta ante sus propios sentimientos, ante todo aquello que él no quiere aceptar y no puede decir verbalmente. De hecho, Bart también menciona que sabe lo que pasó hace un momento entre ambos, o sabe lo que él sintió, y no es hasta que Bart le confiesa que le gustan los chicos que Tan Rag finalmente abre la puerta. Les digo que probablemente haya habido cierto nivel de compasión en su decisión, dado que es precisamente lo que caracteriza a mi chiquito. O sea, ante la idea de que Bart pudiera sentirse como un bicho raro y rechazado y no amado por Dios, como que ahí es cuando él finalmente decide abrirle esa puerta. Y les digo que no solo literalmente, sino también simbólicamente, la puerta de su corazoncito. Pero a la vez es tan irónico y contrastante, porque con el juego de luces y las tomas y los elementos que hay ahí, como en la rejilla, no se siente como si Bart estuviera entrando, sino más bien saliendo de su encierro, ¿saben? Del encierro en el que se siente por no ser digno del amor de Dios. Es como un encerramiento, pero hacia afuera, como si algo no te permitiera entrar, como si él sintiera precisamente eso, que no es el favorito de Dios, como él mismo lo dice, que no lo quiere, que no es digno de ser amado por él. Entonces, cuando finalmente Tan Rag le abre la puerta, es también como abrirle las puertas hacia él también, no solo las de su corazón, sino también las de el amor en general. Y se siente tan bonito, como un abrazo para el alma, porque es como si le estuviera diciendo: hey, tú también mereces ser amado. Entonces, amé todo de esa escena, gente. Nuevamente, arte, les digo, el beso. ¿Qué les digo? Yo amo la química de estos dos. Les digo que son de mis parejas favoritas de la GMM y yo me enamoré completamente de ellos y de su química con My School President. Entonces, verlos nuevamente en esta historia tan profunda y demostrando todos sus dotes actorales, me encanta, simplemente me encanta, y estoy agradecidísima por esta oportunidad para ellos, para que todos conozcan su talento. Pero bueno, gente, nada, hasta aquí lo dejo. Me salió un video larguísimo. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo, como siempre, los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.